días, queridos amigos. Les aprecio mucho que estén con nosotros esta mañana, en donde tendremos una plática, creo que muy interesante para todos ustedes, entre uno de los empresarios más icónicos de nuestro país, que es nuestro amigo Carlos Slim. Creo que a través del tiempo él ha demostrado su capacidad de emprendimiento, su capacidad de ampliación, pero sobre todo su enorme compromiso con México. Yo tengo la fortuna de conocerlo desde hace algún tiempo y siempre me he llevado como una conclusión de nuestras pláticas la orientación y el compromiso que tiene por nuestro país. Así que platicaremos con él como un par de amigos que estamos aquí esta mañana. Y bueno, sin más formalismos, yo quisiera agradecerte, Carlos, que nos recibas aquí en tu oficina. No, con mucho gusto. Y podamos platicar de un tema que nos es afín a ti y a mí, que es nuestro país. Y quisiera yo iniciar esta plática, Carlos, preguntándote cómo ves tú los logros que has alcanzado. ¿Cuál me dirías que es el principal logro en materia económica que tú crees que has aportado para ti y para tu país? Bueno, más allá que sea en materia económica, sin duda es mi familia. Yo creo que siempre es lo más importante en cualquier ocasión y en cualquier situación. Y en general la familia es también un soporte, un estímulo, un acompañamiento en toda la actividad social, económica que uno desarrolle, ya sea en los negocios o a través de las fundaciones, el desarrollar actividades más allá de los negocios, ¿no? Entonces, sin duda, para mí es la familia. Y además de que se van preparando los hijos, ahora los nietos, ya están trabajando los nietos, alguno ya es director general de una empresa de 26 años, otro está trabajando en otro tema. En general ya tengo varios nietos y nietas trabajando, lo cual me da mucho gusto que haya esa continuidad y ese compromiso, que al final el tener empresas o el crear empresas implica responsabilidad y compromiso, ¿no? Y como sostenemos en el grupo, en las empresas somos administradores temporales de la riqueza que significa la empresa, somos administradores temporales de la empresa y de sus recursos, nos vamos sin nada, por eso digo que somos temporales, y nuestra responsabilidad es el manejo que se hace de esa riqueza, de ese capital, de esa empresa, y que fundamentalmente, pues obviamente, está en la inversión, en los ingresos que se obtienen del fruto que es este capital, los impuestos que se pagan y el desarrollo que se hace de estas empresas. Entonces yo diría que es la empresa. Por otro lado, pues es satisfactorio los empleos que hemos generado. En México tenemos más de 200,000, y ya en otros países, que también es muy interesante que las empresas mexicanas estén saliendo a otros países a invertir y demostrando que somos competitivos en cualquier país y contra cualquier otro. Con ellos son más de 350,000 personas, estamos en diversas actividades, pero pues no fue hace muchos años que se empezó a diversificar la empresa mexicana hacia afuera. Y ahora vemos a grandes empresas que están en muchos países con inversiones importantes y compitiendo en los mercados internacionales, ya sean en América Latina, en Estados Unidos, Europa, inclusive Asia. Entonces yo creo que eso es algo muy destacado de la empresa mexicana. Carlos, en todo este tiempo, me imagino que has tenido retos de todo tipo y de todo sabor y color. Este tiempo que estamos viviendo, que parecería ser un tiempo muy complejo, muy difícil, en el mundo tenemos no solamente el problema de la pandemia, sino cuestionamientos de los sistemas democráticos de los países. Estamos viviendo esta última semana hasta guerras que nos parecían impensables hace algunos años.
y en el entorno también interno, pues un encono tremendo sobre cuál debería ser el futuro de nuestro país y de qué manera cambiarlo, de qué manera orientarlo. ¿Tú cómo sientes que el empresario, la empresa, debería de transitar estos tiempos y qué crees tú que debemos aportar los empresarios en un ambiente a veces tan difícil como el que estamos viviendo? Mira, yo creo que nos falta perspectiva. El que vio esto muy claro, y tuve la suerte de ser su amigo durante muchos años, fue Alvin Toffler. Él veía hace 50 años que estaba ocurriendo un cambio civilizatorio. Hemos tenido 3 cambios civilizatorios. Durante la glaciación, pues estábamos como tribus dispersas durante varios millones de años, varios cientos de miles de años, y después vino se acabó la glaciación, empezó a haber agua en abundancia, el agua en abundancia formó paraísos terrenales porque se dio la fauna y la flora, y ya nuestros antepasados, en lugar de estar nómadas por todos lados, siguiendo la caza y buscando la alimentación, se hicieron sedentarios. Y luego vino lo que Alvin menciona como la segunda ola y la tercera ola. La segunda ola es cuando, después de 10.000 años de ser sociedades con ciertos paradigmas muy parecidos, por no decir idénticos, en toda la sociedad agrícola, viene la revolución industrial, sus 2 etapas, ¿no? El motor de vapor y luego el motor de combustión interna y la electricidad, que son a partir de inicios del siglo XX lo que hacen que haya un gran desarrollo en el siglo XX. Entonces, bueno, esa transformación de agrícola a industrial fue un cambio radical, civilizatorio, en el que se empezaron a cambiar los paradigmas. Pero en la ciudad agrícola, si vemos tantito, pensamos en ella, el poder era monolítico. Quiere decir que el poder económico, militar, político y religioso era monolítico en una persona que descendía de la divinidad, y así teníamos al Tlatoani mexicano, al Inca peruano, al faraón egipcio, al emperador de Japón, a los reyes nombrados en Europa, todos tenían esa condición. Entonces esa sociedad agrícola que progresó muchísimo y hubo grandes avances desde la época de oro griega, el Renacimiento y tantas épocas formidables en que se dieron grandes avances, pero se mantenía en unos paradigmas complicados, no había derechos humanos, no había movilidad social, había esclavitud, había dentro de esa inmovilidad social explotación, se sustentaba en tener mano de obra barata y que consumían poco y producieran mucho, etcétera. Entonces esos paradigmas duraron muchos años. Entonces el cambio industrial provocó crisis, pues la guerra civil americana fue el norte industrial contra el sur agrícola. La primera guerra fue también de ese tipo, la segunda también, las revoluciones mexicana, francesa, todas estas revoluciones fueron en ese sentido. La rusa. La rusa inclusive. Pero ahí logró, cuando se viene la revolución rusa en la que se establece el comunismo, fue porque seguía siendo todavía Rusia una sociedad agrícola. En cambio, trató de entrar a Inglaterra y a Alemania y nunca entró porque ya eran sociedades industriales, por eso nunca pudo entrar ahí. Bueno, entonces eso ocurrió con esta sociedad. Como dice Alvin Toffler, eso provocó grandes crisis, grandes problemas. Estaba yo comentando algunas de las que él señalaba de las guerras, etc. Y hoy tenemos un nuevo cambio civilizatorio. Ese es el que vio hace 50 años Alvin Toffler. Un nuevo cambio civilizatorio en el que hay otra transformación total y los antiguos paradigmas de la sociedad agrícola hoy son 180 grados diferentes. Antes no importaba la ignorancia porque era trabajo física. Hoy es muy preocupante la capacidad, el conocimiento de la sociedad. Antes se sustentaba en la explotación del hombre, ahora se sustenta en el bienestar del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas
por supuesto son independientes, que las personas tengan, perdón, que las personas tengan educación, un buen nivel económico, formen parte del mercado y puedan tener esas condiciones que permiten que se retroalimente la economía. Entonces, pues hay ese gran cambio civilizatorio. Pero ¿por qué crees, Carlos, que inclusive sociedades que han avanzado mucho en sus aspectos de bienestar, que están sustentadas en sistemas democráticos, que han permitido la participación de los ciudadanos, que le han dado derechos a los grupos minoritarios, a las mujeres, que se han flexibilizado, tú vas y le preguntas a esa gente y sigue estando completamente en desagusto con lo alcanzado? Y siguen ahora temas en donde se habla de que pues, los empresarios no compartimos, de que de alguna manera somos causa de los problemas de desigualdad, de problemas que de alguna manera se usan como armas políticas para que traten de tener narrativas que no son las más adecuadas para una sociedad. ¿Por qué crees que eso está pasando en un mundo donde inclusive hay mayor bienestar, sin duda? Yo creo que mundialmente no se ha entendido todavía el cambio. Los políticos y los gobiernos no solo no lo han entendido, sino que no han conducido el cambio. Lo que necesitan primero es entenderlo y conducir el cambio. Y el único país que es claramente está conduciendo el cambio de una manera, yo diría, cuidadosa, ordenada y con una gran eficacia es China. Antes lo hizo Corea del Sur y Japón también evolucionó en ese sentido. Porque ¿qué pasa? Ya las sociedades dejaron de ser primarias, dejaron de ser ahora secundarias, como la ciudad industrial, que es una ciudad, y ahora es terciaria, quiere decir que son sociedades de servicios, en que la mayor parte de la población está en los servicios, porque es tal el avance tecnológico que la producción agropecuaria e industrial ya ocupa muy poca gente. Entonces estamos viendo una sociedad de servicios, tecnológica, digital, como se le quiera llamar. Y ese cambio civilizatorio no lo están viendo y sobre todo no lo están conduciendo los gobiernos. ¿Y qué está pasando en algunos países muy desarrollados? Por ejemplo, Europa. Europa, lo señala Toffler en 1990, por ahí, dice que le va a costar trabajo cambiar su forma de vida de confort por el cambio que se viene. Entonces resisten al cambio. Y esa resistencia al cambio lo está rezagando. Por eso hay quien comenta de Europa en ese rezago, de que se está volviendo prácticamente un lugar histórico, un museo, un lugar de turismo, un lugar de cultura, pero que no ha hecho estos cambios que se están dando. En Estados Unidos ha sido el que ha ido a la cabeza, todo lo que es el Silicon Valley y todos estos avances que llevan muchos años desarrollando, y lo que están aplicando es estos grandes avances tecnológicos en el manejo de actividades tradicionales, en el que la aplicación del uso de esta tecnología revoluciona lo que pasaba anteriormente. Hay casos claros, por ejemplo, Amazon, que es la mejor tienda sin tiendas, ¿verdad? Es el que más ventas tiene sin tener locales, o no sé, creo que se llama Airbnb, que tiene hoteles. En fin, se está aplicando la tecnología en todos los sentidos de las actividades y tú ves que Europa no reacciona ante eso, América Latina un poco más, ya vemos que está Mercado Libre de Argentina, sale Ubank de Brasil, sale Rappi de Colombia, creo. Entonces se están moviendo en ese sentido. Y en cambio vemos a Europa frenado desgraciadamente y vemos que China sale por un lado, Amazon sacan Alibaba y sacan otra y otra, sale WhatsApp y ellos sacan la suya, sale tal y ellos salen con algunas otras. Y bueno, esa gran revolución de la tercera ola, como la llama Alvin Toffler, no se está conduciendo como se debe. Pero esta pandemia está acelerando el proceso para que caigamos en ello, en que nos demos cuenta en el home office famoso, en el que es más eficiente
manejarse por videoconferencia que hacer juntas formales que se pierden días y horas hacerla por video, por ejemplo, se tarda minutos, no hay que transportarse, no, es muy económico, etcétera. Hay muchos avances que está provocando. Además, se está haciendo evidente, cosa que no era muy clara, la importancia de la conectividad. A mí me hicieron favor de invitarme de Naciones Unidas en el ITU, International Telecommunications Union, para que promoviéramos la banda ancha. Llevamos 12 años, co-chairman es el presidente de Ruanda, él ha hecho grandes avances en África, en Ruanda por supuesto, y están manejando una sola red yo creo que ya debe haber 30 países ahí trabajando para invertir conjuntamente y poder ir avanzando y usando la tecnología en el desarrollo de sus países. Pero déjame regresar, Carlos, a una cosa que me parece muy interesante en tu comentario. ¿Tú sientes que en este momento las sociedades están rebasando a sus políticos, a la gente que de alguna manera detenta el poder y al final no le están trayendo soluciones a sus sociedades? Porque esto cuestionaría si nuestros sistemas democráticos, a los que les hemos apostado muchísimo, están realmente dándonos la solución para el futuro. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, ahorita que estamos hablando de la guerra esta irracional completamente, yo la atribuyo, no en forma crítica, pero la atribuyo a que el presidente Putin tiene una mente agrícola. Así como Trump tenía una mente industrial, quería llevarse a la General Motors y a la industria automotriz y a la industria como un nuevo impulsor del desarrollo de Estados Unidos, cuando eso ya fue hace 60, 80 años. Entonces, si nos damos cuenta, en las sociedades agrícolas era importante la expansión territorial. Ya vemos, por ejemplo, que Estados Unidos, que tuvo una gran expansión territorial en el siglo XIX, ya en los tiempos modernos, pues interviene en Irak y no busca territorio, interviene en la Segunda Guerra tampoco, etcétera. ¿No? Ya no hay un interés territorial, ya lo que y ya no es la idea de la guerra, el saqueo, el hacer esclavos, el hacer someter a otros países, etcétera. Ya es la conquista de los mercados. Bueno, pero yo estoy convencido que lo que hace falta en el mundo es que sí hagamos una guerra, pero contra la pobreza. Que si se hiciera a nivel mundial sería lo mejor. Y si no, es lo que habríamos que hacer en los países. ¿Por qué en China y en otros países, Corea del Sur, ha habido ese progreso? En China, hace 40 años, en 1978, 1980, vamos a decir, hace 40 años, todavía estaba en una sociedad agrícola primitiva, ni siquiera una sociedad agrícola avanzada. Era una sociedad agrícola de autoconsumo. Recordemos las hambrunas que hubo cuando hicieron el salto hacia adelante, que fue un fracaso, que creían que fabricando acero en lugar de la producción agrícola iban a avanzar, y no es hasta que empiezan a seguir los puntos de vista de Toffler, los razonamientos de Toffler, y decide China en 1976 o 78 modernizarse en lo agrícola, modernizarse en lo industrial, desgraciadamente modernizarse en lo militar y entrar a la ciencia y tecnología. Entonces, ¿qué hace falta? Pues que nos enfoquemos a lo que es. ¿Y qué ha hecho China en 40 años? Pues estuvo sacando a 20 o 30 millones de personas de la pobreza cada año. Hoy tiene una clase media de 700, 800 millones de personas. Hoy, pero sobre todo por los 20 años de este siglo, ya está a la par que Estados Unidos. Tiene muy buena tecnología, tiene una economía muy buena, se volvió un país fabricante cuando Estados Unidos se volvió un país consumidor, y la verdad es que las condiciones que tiene hoy China son privilegiadas y sigue creciendo. La economía creció al 14% algunos años, etcétera, etcétera. Esto nos pasó en México también. De 1932 al 82 crecimos al 6.2%, porque pasamos como política de Estado, después de la Gran Depresión de los 30,
de ser un país agrícola y rural a ser un país industrial y urbano. Entonces crecimos al 6.2, producto de eso acabamos con, la gente ya no estaba descalza, se acabó con el analfabetismo, los programas de salud fueron enormes, la edad la mortalidad infantil y el materno infantil se fue al piso, en fin, ese fue el paso de México de ser agrícola industrial. Sí. Nada más que hoy China se está moviendo ya a la sociedad tecnológica avanzada, a capacitar, a educar. Dicen que hay 450,000 chinos estudiando en universidades de Estados Unidos. Oye, esto me lleva a la parte, creo yo, más medular de esta conversación contigo, Carlos. Y es, con todo esto que está pasando y lo que nos sucede en nuestro país. En nuestro país ha sido, yo diría, casi histórico que todos los líderes que llegan al poder hablan de combatir la pobreza. Yo, desde que tengo uso de razón, oigo que en México hay que combatir la pobreza. Y de alguna manera pasan los años, se transforma la sociedad y sentimos algunos que no hemos avanzado a la velocidad que debíamos estar avanzando. En este nuevo sexenio, en este nuevo administración, se nos ha convocado una enorme transformación del país. Se ha hablado de que el país tiene o está en los albores de una transformación pues, que nos lleve a ese México ideal que todo el mundo hemos querido, que se aumente la movilidad social, que se les den oportunidades a los que menos tienen, que se combata la pobreza, que crezcamos, y se ha puesto como un requisito para lograr todo esto, que se combata la corrupción. Todo esto que estamos viendo, las sociedades que avanzan, las sociedades que de alguna manera se atrasan, ¿cómo traducirías eso al México que estamos viviendo en este momento, Carlos? Mira, desgraciadamente México es un país milagroso y hemos desaprovechado las oportunidades, las destruimos. Es una tristeza cómo acabamos cuando tenemos un momento de gran oportunidad, cómo acabamos con él. Y ha sido repetitivo, yo lo he vivido. Eso es muy triste que nos pase. Desde el gobierno de López Mateos y Díaz Ordaz, que crecimos al 6.8% sin inflación, el siguiente gobierno, en lugar del desarrollo estabilizador, se fue al desarrollo compartido y lo único que compartió fue inflación y marginación, y dimos para atrás, y endeudamiento. Después tuvimos la oportunidad del petróleo en 1978, 79, 80, en que ese sexenio tuvimos 50,000 millones de dólares de petróleo. Lo malinvertimos o lo desaprovechamos en los últimos 3 años y nos endeudamos además. Después, bueno, pues las inflaciones del gobierno siguiente, que le tocó un gobierno muy difícil, y después vino el gobierno de 88 a 94, en donde ya se acabó el problema de la crisis de 82, y que tuvimos flujos de inversión enormes, y sin embargo mantuvimos una política económica equivocada, y eso hizo que tronara todo en el 93, 94, y teníamos, durante el gobierno de la Madrid no entraban recursos, y tuvimos una inflación desbocada por 2 errores, ¿no? La medida de 82 de llevar el peso de 20 a 150 en 8 meses, en 6 meses, y luego en el 87 también de subir otra inflación enorme, ¿no? De 87 a 88. Pero de fuera de eso hubo una buena administración pública. Pero después se abrieron las puertas al financiamiento, a la inversión, se privatizaron las empresas, hubo unos enormes ingresos de divisas y se aprovechó el crecimiento y se volvió a endeudar y se volvió a caer en el problema de la sobrevaluación del tipo de cambio que truena en diciembre, ¿no? En el 94, pero ya estaba señalada desde 93. Y después los excesos en el Fobaproa también, y ya después regresa el petróleo, porque el petróleo de $40 se cae a $6 de López Portillo de la Madrid, vuelve a subir, y con Zedillo se baja a $8, pero con Calderón sube a $150 el petróleo. En esa época teníamos 3.800.000 barriles diarios, o 3.600.000. Quiere decir que teníamos $370 millones diarios de petróleo. Bueno,
otra vez se desaprovechan 420 mil millones de dólares durante los 6 años del presidente Calderón. Luego, con la entrada de Peña, el primer año creo que fueron 90 mil millones de dólares de ingresos, o sea, empezamos con el pie derecho, después ya se afectó. Pero desgraciadamente nos encontramos que hay un Pemex muy mal financieramente, que en lugar de producir 3.600.000 barriles, produció unos 600, 2 millones de barriles menos. Si tuviéramos hoy esos 2 millones de barriles, valdrían 200 millones de dólares diarios. Una pena que se hayan votado y se haya exprimido a Pemex como se exprimió y que no se hayan invertido en reservas y producción, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos otra gran oportunidad, una gran oportunidad en que los activos tenemos que ser los empresarios de Estados Unidos y México más que los políticos. Los gobiernos ya hicieron su trabajo y nosotros no lo hemos hecho. ¿Cuál es ese trabajo? Hay una confrontación clara de China con Estados Unidos. Ya el presidente Biden en marzo del año pasado habló casi prácticamente de una guerra económica de los países libres y democráticos contra los otros países. Ya declaró una guerra económica. Responde el presidente de China diciendo que ojalá y no se vuelva a una guerra fría. Eufemísticamente le llamó guerra fría. Qué bueno que habló de guerra fría. Ya había habido antes con el presidente Trump unos patriots ahí echados ahí como para intimidar a los chinos. Antes con el gobierno de Obama empezó a haber ejército en Japón, que estaba prohibido en la Constitución, para darle un frenito ahí a las cosas que estaban ocurriendo de China, que estaba ya buscando usar el mar de China para hacer una isla, y ahora pues el problema de Taiwán, que es otro gran problema. Entonces, Estados Unidos, que le compraba tantas cosas a China que subió el salario de 60 centavos la hora a $6, México lo tenía a 2.50 y creo que ahorita debe seguir a $3. Entonces, esas compras que hacíamos México de 80,000 millones o 70,000 millones a China, más lo que hace Estados Unidos, lo debemos de producir en México. Tenemos un costo menor de mano de obra, somos muy eficientes, estamos cerca, y Estados Unidos tiene un costo de mano de obra de $30 para manufactura, 25, $30, no sé cuánto. De aquí estamos en 3, probablemente pueda estar en 4 o 5 y va a ir mejorando, que es importante que suba el salario mínimo, ya lo hemos platicado tú y yo varias veces, y el poder adquisitivo de la población. O sea, ¿qué es lo que necesitamos? Pues bueno, pues que suba la inversión, que haya más generación de empleo, que haya mejores ingresos para los trabajadores. Alguna vez lo platicamos con el secretario de Hacienda hace 2 años, tú y yo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y con Treviño, además, que nos acompañó ahí de manera importante. Y bueno, pues es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer son inversión, generación de empleo, etc. Pero al mismo tiempo hay que cuidar la salud, la educación. Yo te diría que allí en la fundación, en 1994, por ahí, estuvimos haciendo algunos estudios con el hospital infantil y se encontró que el darle a la madre un cierto tipo de alimento y al niño cierto tipo de alimento era muy importante. Y se lo propuse yo al presidente Zedillo, lo echaron a andar de alguna forma, porque pensábamos, bueno, ¿por dónde hay que empezar? Para esto tú que me estás planteando el problema. Pues hay que empezar, yo creo, por la madre en el embarazo. Luego, alimentada la madre en el embarazo, el bebé pesa 15 o 20% más. Nace con un cerebro mayor. Y si los 2 primeros años que el cerebro crece de 330 centímetros cúbicos a 1200 se alimenta el niño, que era la papilla que tomaba la mamá y la papilla del niño, entonces va a crecer el niño excelente. Entonces baja la mortalidad infantil también, el niño nace con mayor estructura física y mental, crece muy bien el niño, y después ya seguir el proceso educativo y de salud. Entonces necesitamos que haya salud universal, educación universal, atender la mortalidad materno-infantil, bajarla a 0 prácticamente, darle la papilla y la nutrición a la madre y al hijo, y eso es básico. Si podemos dar todo eso, y luego ya vendrá la educación y la capacidad de educarse, y buscar tener
no una educación, hay que hacerla moderna y de calidad. Pero fíjate, Carlos, lo que estás hablando para mí es verdaderamente interesantísimo e importantísimo. Hablo de 1995. Sí, fíjate. Fíjate, son 27 años. Tú estás hablando de que en México hemos estado llenos de oportunidades. Y estamos. Y que seguimos estando llenos de oportunidades, pero parece ser que se nos va pasando el tren y ni siquiera nos damos cuenta. Y políticas públicas como las que acabas de referir, que al rato quisiera regresar a ellas, parece ser que no las podemos implementar de una manera eficaz y eficiente. ¿Dirías tú que las circunstancias han rebasado a los políticos mexicanos y a los empresarios mexicanos? Tenemos al final tantas oportunidades, tantas situaciones que si no lo hacemos es porque nuestros políticos no han sido capaces y nuestros empresarios les ha faltado visión. ¿Dónde crees que está el problema? Mira, yo creo que comentaba hace un rato que no se entiende el cambio ni se conduce. Bueno, ese es un punto. Otro, la corrupción ha sido terrible. Y yo coincido, hay que acabarla. Cada rato, a través de, por ejemplo, no cada rato, sino que aparentemente en China y otros países la están acabando en función de que ya no hay billetes, ya no hay pesos, ya no hay circulante, ya se paga todo digital, con el teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? Eso está cerrando. Los Estados Unidos han sido enérgicos en los programas donde hay corrupción o las empresas americanas que hacen corrupción, etcétera. Yo creo que la corrupción es esencial. Después yo creo que lo que ha tomado este gobierno en cuanto a política económica, yo creo que es certero en cuanto a buscar ser más activos en la recaudación fiscal sin subir impuestos, pero sobre todo teniendo finanzas públicas sanas. No volver a caer en la inflación, en el tipo de cambio, como nos pasaba con tanta frecuencia, ¿no? En que el tipo de cambio a partir del 76, pues ya se esperaba que cada sexenio hubiera, y cuando no lo hubo es porque hubo excesos de petróleo y nos lo gastábamos, pero tampoco se invertía como se debería invertir. Tener 50,000 millones de petróleo en los 78, 80 era fantástico, pero tener 420,000, no sé cuál sea la cifra, de las 410,000 millones del 2006 al 12, hombre, y haber tenido en el 2000 al 2006 creo que fueron 200,000, hombre, fueron unas cantidades de dólares que venían extraordinarios. Ahora, el empresario, yo creo que el empresario ha seguido invirtiendo. Yo no me atrevería a hablar de fracaso empresarial. Creo que donde sí se ve un fracaso empresarial, vamos a llamarlo así, es en las empresas nuevas, que habría que buscar, así como logramos bajar la mortalidad materno-infantil, hay que bajar la mortalidad empresarial. Esa empresa pequeña que nace y que los dos principales obstáculos son regulación, están sujetos a tal regulación que les cuesta mucho trabajo estar en orden y se van a la informalidad. Regulación, corrupción y recursos, capital, financiamiento. Eso yo creo que podría bajar mucho la mortalidad empresarial. Pero de todas maneras, la empresa en estos 20 años, 30 años, yo diría que estamos estancados desde 80, más o menos 81. Ahí primero, uno de los errores es hacer que el salario mínimo cayera a 65%. Oye, si no hay poder adquisitivo de la población, si no hay mercado, si no hay economía interna y mercado interna, pues es una tontería. Al revés, lo que hace esta nueva civilización lo que requiere es que haya gente preparada, capacidad, salud, etcétera, y con capacidad de compra, ingreso, mercado interno, economía interna, que tenga ingresos. ¿Por qué se ha desarrollado Estados Unidos así? Pues porque tiene un mercado extraordinario. Se ha ido descuidando y ya no produce. China, ¿qué le ha pasado? Ahí China tuvo la inteligencia de que se volvió la fábrica del mundo, y como alguna vez fue Corea y antes Japón, eran los productores. Yo creo que los empresarios no se han equivocado. Bueno, obviamente nos equivocamos muchas veces, pero si ves ya cuántas empresas están en todos lados del mundo, cómo nos hemos ido
por ejemplo, América Móvil está en 25 países, ligado con nuestra sociedad que tenemos en España, pertenece al grupo, estamos en más de 50 países. Bimbo, no sé en cuántos países está, en muchos. Gruma está en muchos países. Entonces ya ves, la empresa mexicana, FEMSA está en muchos países. Entonces ves que no se ha quedado dormido el empresario. Porque para el empresario mediano, grande, existen los financiamientos, existen los mercados internacionales. Esos mercados financieros y de capitales y de dinero se nos abrieron a partir de 90. Después de la deuda externa, la crisis de la deuda de 82, te recordarás que en los 80 era terrible, no había un dólar que entrara. Ya en 89 se negoció la deuda con los bonos Brady, y en 90 y 91 se abrieron las puertas a los capitales. Fue cuando entraron ahorro a México de 25, 30 mil millones de dólares al año. Fíjate, Carlos, lo que estás diciendo es importantísimo porque creo que estás mandando un mensaje a todos los que nos escuchan. Primero, de optimismo. México puede. México está hoy en alguna posibilidad de aprovechar. Es fantástica la oportunidad. Pero me preocupa a mí, y me gustaría mucho oír tu opinión, Carlos. Parecería ser que en México, por circunstancias casi históricas, hay la imagen que el empresario es tan ambicioso que solo le interesa su propio bienestar, que el empresario no le interesa el beneficio de sus trabajadores. Fíjate, cuántas veces hemos oído comunicadores, políticos, decir que los empresarios no pagamos impuestos, que no colaboramos con la política pública, que somos lo más terrible del mundo, e inclusive se nos pone en una imagen totalmente inadecuada a lo que estoy seguro tú y yo pensamos que es la labor de un real empresario mexicano. Yo le quiero decir aquí al auditorio que Carlos me ayudó a que redactáramos ese decálogo de dimensión social que produjo el Consejo Coordinador Empresarial y que parte del principio de un compromiso completo con nuestra sociedad. Pero independientemente de ese decálogo, Carlos, ¿qué crees que nos pasa en México? ¿Cómo podríamos cambiar esa imagen si es que es necesario cambiarla? ¿Y qué le debemos de decir a la gente de nuestro compromiso como empresarios? Mira, yo creo que hay que seguir invirtiendo y trabajando y no tener actitudes vergonzantes cuando pues es una mentira enorme pensar que no pagamos impuestos. Y entonces, ¿de qué ha vivido el fisco? ¿De qué ha vivido los presupuestos si no es de los impuestos empresariales? O son impuestos empresariales o impuestos de trabajadores que están en la empresa. De los 20 millones del Seguro Social o 22, pues todos son trabajadores en una empresa, prácticamente. Y todo el impuesto de personas físicas, de IVAs y de impuestos sobre la renta los pagamos los empresarios, se generan a través de la actividad comercial empresarial. Entonces, bueno, ahí pues hay que hacer las cuentas con ellos. Ahora, el que digan que hay evasiones fiscales puntuales, o que tal, o que hay leyes fiscales confusas en que es la famosa planeación fiscal, que se puede abusar de ella o no, bueno, pues que hagan leyes simples para que se tenga claridad de lo que hay que pagar y lo que no hay que pagar, ¿no? Bueno, pero en ese sentido, no tengo duda yo que el empresario ha seguido invirtiendo, se antojaría que invierta más. Y yo creo que hoy sí asume el empresario una nueva responsabilidad, más allá de las que ha tenido, que es echar a andar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, porque eso no lo van a, por más que los gobiernos acuerden condiciones, son los empresarios los que van a hacer las empresas, los empresarios mexicanos y los americanos. Entonces ahí debería estar ligada la banca de inversión americana, la mexicana, la banca mexicana debería ser muy activa, los empresarios de las cámaras, los consejos, el coordinador, los americanos, la mesa redonda, deberíamos ser más rápidos. Oye, ya se firmó hace 3 años, no hemos hecho nada. Ahorita deberíamos tener las listas de lo que importan los americanos, lo que importamos nosotros, y con esta crisis que está habiendo, no de la pandemia, sino de una inflación, entre comillas, está provocada, no es una inflación normal, es una inflación dentro de la guerra económica, en mi opinión, la falta de chips, etcétera. Pues tienen que ver ya que esas cosas se produzcan
en nuestros países. Claro. Que viene un poco, para mí fue me llamó mucho la atención que el presidente López Obrador, con la manera que piensa y sus programas y todo, haya tenido la actitud de decir que estamos integrados a Norteamérica. Y eso es, ¿no? Este mercado norteamericano ya no es de que seamos maquiladores, sino que seamos socios de los americanos, que seamos socios en las empresas que se hagan, etcétera, etcétera. Pero me comentaste otra, y por supuesto debemos tener, te decía yo de los paradigmas de la sociedad agrícola en que era un poder monolítico. Hoy ya no. Hoy en esta nueva civilización es la sociedad es democrática, plural, diversa. Los gobiernos son electos democráticamente, pero hay libertad, son temporales, etcétera, etcétera. Y cada vez hay más participación. Antes todo era el Estado. El Estado soy yo, ¿te acuerdas? Sí, claro. El poder monolítico del Estado en todo el mundo. Y ahora la sociedad civil cada vez tiene más responsabilidad y más participación. Entonces, así como señalas las actividades del empresario fuera de la actividad empresarial, que por supuesto son fundamentales, principalmente entrando a la educación, a la cultura, a la salud y a muchas otras cosas que hacemos mucho en las fundaciones sobre todo. Y además los trabajadores de las empresas no vienen ya preparados de la escuela pública o de la escuela privada. Se forman en la empresa, aprenden en la empresa, se capacitan en la empresa, avanzan en la empresa. Hay constantemente programas de capacitación, de orientación, etcétera, etcétera. O sea, el avance realmente de un trabajador lo viene a realizar sobre la marcha en la empresa, que va progresando conforme su capacidad, su interés, su talento y su experiencia y las oportunidades que ofrezca la empresa. Entonces yo creo que la sociedad civil toma más funciones, ya las ves que están en lo ecológico, en los derechos humanos, cada vez hay más reclamo en la sociedad civil, cada vez los gobiernos tienen que compartir más las decisiones de gobierno y políticas. Inclusive antes eran una democracia electoral, ¿no? Y ahora ya es participativa, entonces cada vez más participativa. Carlos, a mí me gustaría, porque creo que el grupo que nos está escuchando quisiera oír tu opinión. Hace algunos meses, quizás fue ya más de un año, yo te invité a estar dentro de la comisión ejecutiva donde se juntan todas las organizaciones empresariales. Y fue muy impactante tu comentario ahí al grupo, porque creo que ha habido una confusión constante de cuál es el rol de una organización empresarial. Yo termino, como sabes, el día de hoy mi mandato como presidente del CCE, y una de las principales presiones que yo tuve es que había empresarios y organizaciones que querían pues, que yo fuera más estridente, hablaban de firmeza, pero al final lo que buscaban es esta estridencia para protestar por cualquier cosa que no nos gustase. Y me acuerdo que tú fuiste con nosotros a dar una visión tuya como empresario de lo que deberían hacer las organizaciones empresariales. ¿No quisieras compartir alguna de tus ideas en este sentido para tratar pues, de mandar un mensaje también que sirva para los próximos presidentes de las organizaciones empresariales de guía o de cuando menos tomar una reflexión adicional, Carlos? Mira, yo creo que lo peor que puede pasar y que desgraciadamente está pasando en México es el conflicto, la desunión. Yo creo que es absurda. No ayuda en nada a nadie. Yo creo que cuando un gobierno es electo democráticamente, hay que respetarlo. Hay que discutir con ellos, con los técnicos, con los secretarios de los ramos, etcétera, etcétera. Hay que tratar de aportarles planteamientos, ideas, programas, pero el tener conflictos, yo diría a veces caprichosos o ideológicos, es una tontería. Porque si lo que va a hacer las cámaras es confrontar por confrontar, por principio, porque
ideológicamente el que ganó no es de nuestro agrado, pues es una tontería. Lo que tenemos que buscar es la unidad nacional y buscar que estamos todos jugando en el mismo equipo. Entonces, descomponer al país, dividir al país, dejar de invertir, porque, bueno, el dejar de invertir, yo ahí te he comentado cuál es mi pensamiento, ahorita si quieres lo digo de nuevo. Yo creo que los conflictos hay que ir a discutirlos, sostenerlos en la discusión, pero pues no es de periodicazos, no es a base de agarrarse a periodicazos como se resuelven los problemas, ¿no? Es que si tú tienes un problema en tu casa, pues no lo vas a resolver a periodicazos, o en tu empresa. En las empresas también nos pasa igual. No pensamos todos igual. Entonces, aparte de que hay que respetar al otro, hay que discutir, razonar, etcétera. Yo creo que lo que nos urge en México es, en lugar de estar discutiendo y peleándonos y encontrando los lados flacos del otro para darle un trancazo o para molestar, es pensar en la importancia y la responsabilidad que tenemos con el país, con la sociedad, con la población de México y no estar confrontados. Hay una historia muy triste desde 1821 que empezó la independencia hasta 1876, que toma Porfirio Díaz, en que todo el tiempo estuvo desunido, peleado. ¿Y en qué acabó México? Guerras civiles, invasiones extranjeras, pérdidas de territorio, irnos a la pobreza, a la inseguridad, una inseguridad enorme. Todavía con Juárez ya hubo un poco más de estabilidad, pues seguía la confrontación. La confrontación, es una estupidez la confrontación. A México le hace daño todo eso, al país le hace daño, y a la empresa le hace daño, al gobierno le hace daño, y a todos nos hace daño. Entonces me hace una tontería. Yo creo que lo que debemos hacer es trabajar unidos, que se invierta, que se apoye y que salgamos de esta situación de subdesarrollo, que hemos tenido tantas oportunidades, ya no perder esta oportunidad. Esta oportunidad de Tratado de Libre Comercio es muy importante. Carlos, el tiempo se nos está yendo porque, bueno, es tan fluida la conversación contigo que parece que no, pero ya llevamos un buen rato. Pero yo no quiero dejar de terminar una conversación como esta y una oportunidad con esta sin pedirte un mensaje para los jóvenes. Nos están viendo miles de jóvenes. Sabemos que esto ha causado un gran interés de parte de nuestras universidades por escuchar a un empresario, como dije yo a la introducción, icónico como tú. ¿Qué mensaje le debes dar al joven mexicano comprometido a cómo se esfuerce, cómo vean que pues las cosas a veces a mí me preocupa, inclusive lo veo con mis nietos, con mi familia, que crean que las cosas ahora son muy fáciles porque tecnológicamente son más accesibles? ¿Cuál es el mensaje que tú Oye, disculpa que hable de otra cosa. La mencionaste, la desigualdad. Sí. Bueno, yo creo que eso de la desigualdad no es un asunto de desigualdad. La mejor forma de explicarlo de la desigualdad es por Margaret Thatcher en la Cámara de los Comunes, donde la acusaban de que ahí había dejado una mayor desigualdad. Entonces dijo, sí, dejé una mayor desigualdad. Ustedes quieren una igualdad acá, yo la dejé acá. Sí hay mayor desigualdad, pero están acá. Ustedes la quieren aquí abajo. Entonces, más que desigualdad, hay que hablar de mejorar los ingresos mínimos, de mejorar el ingreso, el poder adquisitivo de la población, porque es mejor que esté acá, aunque haya esta desigualdad, a que esté aquí con mayor igualdad. No sé si me explico. Sí, perfecto. Bueno, eso así hacía la Thatcher, señalaba. Entonces, yo creo que es un error mencionar esa palabra. Lo que hay que mencionar es la marginación que hay, la falta de capacitación, de educación, de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. El nivel de estar a nivel de pobreza máxima, ese es el problema. Porque si la desigualdad se da porque se forman empresas, porque normalmente no es que traigas el dinero en la bolsa para comprar aviones y no sé qué, sino que lo estás metiendo en la empresa. Si está el dinero en la empresa, estás creando oportunidades, estás pagando impuestos, estás Entonces, yo creo que ahí hay una confusión, inclusive a nivel empresarial, de hablar de eso. Yo digo que
que por ejemplo la riqueza es como el árbol y el ingreso es el fruto de ese árbol. Entonces lo que hay que repartir es el fruto del árbol, no las ramas del árbol ni el árbol. Y que del fruto que queda, parte se guarde para sembrar más árboles, ¿no? Y hagas un huerto. Reinvertir. Sí, Claro. pero entonces ahí es muy importante que se distinga una cosa de otra, ¿no? Entonces mide que es mayor esto que esto, pero en tanto esté invertido en empresas que están produciendo, que están dando empleo, etcétera, etcétera, es distinto. Pues yo a los jóvenes decirles que pues lo más importante es prepararse, tener un conocimiento general del mundo, conocer algo de historia. Si leen biografías es bueno. A los que tengan la vocación empresarial, y váyanse a la vocación empresarial. Si no la tienen, no se vayan. Si tienen la vocación de ser médicos o alguna otra profesión, prepárense para ella. Están viniendo muchos avances en la tecnología y en la comunicación. Yo digo que las telecomunicaciones son como el sistema nervioso porque están funcionando todas estas nuevas adelantos, y que es a través de la conectividad que debemos tener. Todos deberían de tener conectividad de alto rango. Ya salió el 5G, ojalá dentro de unos pocos años todo el mundo pueda estar conectado así. Pues que se preparen, que cuiden su vida, que hagan su familia, que tengan matrimonios con una idea de que sean para siempre, que sean permanentes, no pensar, bueno, me caso y si al año no, me divorcio a los 2 años o 3, traten de darle permanencia a esa unión familiar, sobre todo para los hijos y la familia. Y prepárense para lo que les gusta. Es muy importante que se preparen para aquello que van a hacer durante su vida, y que lo que van a hacer de trabajo, la profesión que obtengan, lo hagan con gusto. Y pues por otro lado va a haber enormes oportunidades, muchas oportunidades en el futuro. Habrá algunas ramas en las que haya más oportunidades, seguramente el entretenimiento va a haber muchas más, la salud, el cuidado de la salud, los deportes, la aplicación, como decía hace un rato, de la tecnología a actividades tradicionales. Va a ser muy usual que se estén adaptando y encontrando soluciones, ya sea para el manejo de la banca, el comercio, para todo se va a ir encontrando la manera más eficiente de hacerlo, y más económica y más competitiva. Entonces, y que más allá de solamente tener el objetivo económico, vean que son parte de una sociedad, y que en esa sociedad es importante que haya paz social, que no haya pobreza, que haya educación, que tengan salud las gentes, que haya una armonía nacional, como la que comentaba yo hace un momento con Carlos, de que no haya confrontaciones entre medios y empresarios contra gobierno, o gobierno contra tal, o una parte contra otra, etcétera, etcétera. Eso yo creo que hay que hacerlo a un lado, porque esa desunión lleva normalmente al fracaso, o al estancamiento, o a la mediocridad, y esa mediocridad no la podemos aceptar en México. Y con estas oportunidades que tenemos, es una responsabilidad y debe ser un compromiso buscar el desarrollo del país, buscar salir de esa marginación e incorporar a la gran mayoría de la población al desarrollo y a la modernidad, y al mercado, a la economía. Pues eso, en grandes rasgos, y sobre todo que cuiden mucho todos su parte familiar, que puedan tener la compatibilidad entre la vida económica, la vida de negocios, la vida social, la vida personal, y sobre todo la vida familiar. Entonces sería lo que creo que podría comentar. Un magnífico mensaje, Carlos. Yo le quiero agradecer aquí públicamente a Carlos el apoyo que él le ha brindado al Consejo Coordinador Empresarial durante el mandato de 3 años que he tenido. A él le consta el interés que hemos tenido durante estos 3 años por mantener mucho de lo que él acaba de referirnos, una constante conversación con la autoridad, con los empresarios,
el tratar de sustentar nuestras ideas con información, con datos, con gente, el llevar siempre a las conversaciones una propuesta, no dejarla en la estridencia o en la oposición, sino siempre intentar que nosotros podamos pavimentar un mejor México. Yo creo que lo que ustedes han escuchado de Carlos es un mensaje de optimismo, del México que sí podemos soñar, del México que le brinde a los jóvenes la movilidad, la capacidad, la posibilidad de poder crecer y que definitivamente en los próximos años podamos, y yo creo que se puede hacer en un periodo relativamente corto de tiempo, eliminar los atavismos que han traído como consecuencia a ese México que piensa a veces más en el pasado que en el futuro, que piensa más en lo que nos ha traído como consecuencia situaciones inadecuadas. Carlos lo refería, a mí me encanta decir que cuando nos hemos dividido, las consecuencias han sido desastrosas, pero en cambio cuando el México puede trabajar en colaboración, en confianza y con visión, siempre hemos logrado resultados fuera de serie. Hay que sentirnos orgullosos de ser mexicanos y hay que tratar siempre de pensar que el día de mañana nos va a traer una mucho mejor situación que la que tenemos hoy, en la medida en que esto se traduzca, como decía Carlos también, en esfuerzo, en preparación, en orientación. México merece mejores políticos, mejores jóvenes, mejores empresarios, al final mejores mexicanos para construir la sociedad que todos queremos. Muchísimas gracias por su atención. Permíteme dos frases rápidas. Gracias, Carlos. Mira, no es mía la frase, una vez dice, es muy importante dejarles un mejor país a nuestros hijos, pero es más importante dejarle mejores hijos a nuestro país. Y la otra, ahorita que hablabas de la entrega, hay que ver lo que están haciendo los ucranianos, confrontándose a un ejército poderoso que en lugar de rendirse, defienden al país. Y aquí estamos peleándonos, dividiéndonos. Hay que defender a México. Ya no permitamos que critiquen a nuestro país y nos critiquemos, queriendo nosotros creer y decir que somos lo peor, que no hacemos, que no trabajamos, que tenemos lo más malo de lo malo. Tenemos un maravilloso país. Ojalá y aprendamos a apreciarlo cada día más. Gracias. Muchas gracias, Carlos.